Me llamo José Luis Nevado, soy el CEO y fundador de SIPEI. SIPEI, para el que no lo conozca, originariamente era una compañía que nació aquí en Cataluña, en Barcelona, que se llama SIPEC. El 4 de enero cumplió 30 años y realmente es la pasarela de pagos decana en el mercado español. Es verdad que venimos de un mundo de soluciones on-premise, donde lo que primaba hace muchos años era prácticamente regalar servicios a cambio de vender hierro, ¿no? Vender hardware, ¿no? Y esto implicaba que en los primeros, diría, 12, 15 años de la compañía, aunque teníamos una pasarela de pagos que se llama SITEF y que está en clientes hoy como Inditex o como MediaMarkt, era una solución vendida con licencias y, por lo tanto, propiedad del cliente, ¿no? Todo esto ha cambiado mucho, ¿no? Y el objetivo que hoy tenemos es tratar de explicar un poco cuál es el futuro de los pagos más allá de los pagos, ¿no? La verdad es que el vídeo con el que hemos terminado nos va a venir muy bien para entender un poco este proceso de transformación que está ocurriendo en el mundo de los pagos, ¿no? Para empezar os voy a poner un pequeño vídeo que explica un poco de forma resumida en 2 minutos quiénes somos y a qué nos dedicamos, ¿no? No sé si lo puedes activar. ¿No puedes activar el vídeo que hay aquí? Bueno, pues trataré de contarlo yo, no os voy a retrasar. Luego hay un vídeo vinculado y teóricamente se activaba con la presentación, pero bueno. Los objetivos un poco de mi presentación básicamente es conocer la evolución de los pagos desde el siglo pasado, ¿no? Venimos de un contexto donde prácticamente los pagos eran aburridos, no eran esenciales en todo el proceso de compra, ¿no? Prácticamente eran un commodity, muy commodity. Y todo esto, pues, trataré de explicar cómo los diferentes factores que actúan y marcan directamente esta transformación han cambiado este paradigma, ¿no? Yo creo que la propia evolución tecnológica y, sobre todo, los consumidores y las marcas y comercios han posibilitado la manera en que llegan los pagos de una manera distinta al mercado, ¿no? También hablaremos un poco de la visión del futuro de los pagos, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta la transformación y otros aspectos, ¿no? En relación a las necesidades o expectativas de los consumidores, la conectividad y la globalidad, la regulación, la información, la digitalización, tratar de explicaros cómo esto va a transformar esa visión de futuro de los pagos y, por supuesto, la cadena de valor, ¿no? La cadena de valor es muy importante y tiene mucho que ver con lo que en la anterior presentación hemos visto, ¿no? Cómo en el ámbito del proceso de transformación digital tenemos que acomodarnos cada vez más a las necesidades que tienen los clientes, ¿no? Básicamente, este eje de la transformación lo llevamos a un aspecto que tiene mucho que ver con el cambio de mentalidad y de roles, ¿no? En la decisión y cómo los consumidores hoy eligen y exigen y cómo las marcas se adaptan a sus expectativas, ¿no? Pero dejadme que os cuente un poco esta evolución del consumidor, ¿no? Cómo se ha producido y sin pretender ser o enrollarme demasiado, ¿no? Un poco cómo se ha transformado en estos últimos, yo diría, 100 años, ¿no? El consumidor en el siglo XX, al principio del siglo XX, se basaba mucho en la necesidad, la gente consumía lo necesario para sobrevivir, un periodo donde vivimos 2 guerras, prácticamente, bueno, pues todo era muy, digamos, muy básico, ¿no? Pero ya empezaban a existir en el ámbito de los pagos los cheques, ¿no? Fue justo esa época donde empezó a haber una forma de pagar un poco diferente, ¿no? Donde nos dimos cuenta ya un poco más adelante, en los años 50, 60, ¿no? Que ese perfil de consumidor, ¿no? Tras varias décadas de pobreza y demás, pues empieza a cambiar notablemente, empieza a llegar la primera etapa de consumo, las televisiones, los coches, ¿no? Y un poco una alta disponibilidad de un consumidor un poco más demandante, ¿no? Y decisor que hace transformar un poco la sociedad de consumo, ¿no? Y ahí es donde aparecen
los primeros sistemas de pago, diríamos, un poco electrónicos. No del todo, pero un poco, que son las tarjetas de crédito, ¿no? Las tarjetas de crédito, luego otra vez hablaremos un poco en detalle, hoy no harían falta. Con la tecnología que tenemos y con la electrónica y la disponibilidad no sería necesaria, ¿no? Pero en aquella época era necesaria porque lo que hacía fundamentalmente es combinar la posibilidad, y se explica muy fácil, en un triángulo donde lo que hace Visa en el mundo es combinar 16.000 bancos a nivel mundial con 48 millones de comercios, entendiendo como comercio, por ejemplo, el caso de Mercadona sería solo uno, es decir, que 48 millones de comercio con 4.000 millones de tarjetavientes, ¿no? Es decir, esa combinación que hace que cualquiera de esos 4.000 millones de personas pueda pagar en 48 millones de comercios pertenecientes a 16.000 bancos, ¿no? Esa es la combinación que permitía un poco el uso de la tarjeta, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues cuando aparece la tarjeta de crédito tiene sentido porque transforma nuestro modelo de negocio, pero al principio, el que no lo sepa, alguno de aquí se acordará, no era electrónico, eran unas bacaladeras con una especie de cuadernos, unos libros blancos con números, muchos números pequeños, y donde hacías era pasar una tarjeta por una bacaladera y mirabas si ese BIN, ¿no? Ese PAN de la tarjeta estaba en la lista negra y por lo tanto si estaba pues no le vendías, ¿no? Y si no pues le vendías y ya te pagaba el banco cuando quisiera o cuando pudiera, ¿no? Bueno, la electrónica aparece, empiezan las bandas magnéticas, empieza a haber un pago un poco más electrónico y sobre todo los años 90 empiezan a juntar generaciones con perfiles distintos de consumo, ¿no? Por un lado tenemos los baby boomers, ¿no? Un poco más como yo, más tradicionales, contra los millennials, ¿no? Esta mañana escuchaba en la radio viniendo un estudio que acaba de publicar el Banco Central Europeo que hablaba de que, por ejemplo, en España ya más del 50% de la población paga con el móvil, ¿no? El móvil es un elemento muy importante en la combinación en la transformación de los usos del consumidor, ¿no? Pero decía que los baby boomers pagan en torno a un 34% con el móvil y el resto con tarjetas físicas, otros elementos, y sin embargo los millennials casi el 80% ya paga con el móvil, ¿no? Eso es un hecho y eso es algo que se empieza a ver a finales de los años 90, a principios de los 2000, que es cuando un poco aparece ese perfil de consumidor mucho más informado y mucho más influenciado, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues los pagos se acomodan a un modelo de consumidor pues, más independiente, diferente, innovador, altamente influenciado por Internet, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues esa época donde empiezan a aparecer los primeros grandes actores de e-commerce en el mundo, ¿no? Empieza a aparecer Amazon, son esos años donde bueno, pues, empieza a haber digamos, los principios de la omnicanalidad, ¿no? Es decir, que en aquel momento empezaba a existir, y empiezan a haber componentes de securización en el pago, ¿no? Electrónicos, ¿no? Empieza a aparecer la industria, PCI, empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? Cuando aparece la omnicanalidad está muy centrada en la tarjeta. O sea, todos entendemos, o muchos entendemos el pago como la tarjeta, y el pago no es solo la tarjeta, ¿no? Los bancos, que son uno de los actores predominantes en el ámbito del pago, al final hacen tres cosas, que es guardar dinero, prestar dinero y mover dinero. Y cuando mueven dinero no solo lo mueven con la tarjeta, lo mueven con otras cosas, lo que pasa es que no se utilizaban, ¿no? Y no se utilizaban porque en el fondo era canibalizar su propio negocio, es decir, mover dinero fuera de la tarjeta a ellos les perjudica, porque cuando lo mueven a través de la tarjeta hay una industria que vive de eso, en Europa solo tiene 60.000 millones de euros de beneficio, ¿no? Y por lo tanto, pues eso no interesaba transformarlo, ¿no? Pero al final, para comprender mejor un poco las estrategias de pago, lo resumimos en esta slide, ¿no? Es decir, el mundo del comercio camina claramente hacia la reinvención. Cada vez es más evidente que el consumidor es el rey, tiene un papel dominante en la industria, está informado, influencia y es influenciado, y además está muy interconectado. Tiene una altísima capacidad de actuación y de decisión en cada momento sobre sus decisiones de compra, ¿no? Por otro lado, las marcas, los comercios, las empresas se orientan hacia el servicio, hacia el valor, ¿no? Cada vez más se ve la diferencia entre los grandes y los pequeños, pero es verdad que la tecnología permite que los pequeños se acerquen más a los grandes, ¿no? Persiguen la fidelidad y se centran en la búsqueda de esos modelos de negocio basados en el comportamiento de los clientes, ¿no? Al final,
lo hemos visto un poco en la presentación anterior y además en el vídeo, ¿no? Lo importante que es adaptarse al consumidor, si no el consumidor se va y no te compra, ¿no? Y por lo tanto las marcas se dan cuenta de eso, ¿no? Y además se pueden apoyar en herramientas que analizan el comportamiento y que analizan, digamos, sobre todo la estadística, ¿no? Es decir, el comportamiento de la actitud del consumidor frente al comercio, ¿no? Y además las fintechs y la regulación, en nuestra industria es muy importante, reinventa el negocio, ¿no? La regulación, el impulso de las fintechs está ayudando a una transformación brutal, ¿no? Nosotros aquí lo que decimos es que el pago para nosotros ya es la quinta P del marketing mix, porque casi es tan importante como el precio. O sea, el precio es muy importante, pero el pago también. Y si hoy en día no tenemos herramientas de pago que nos faciliten, como mínimo, ¿no?, una desfidelización del cliente, podemos perder los clientes, ¿no? Por lo tanto, el pago se convierte en una herramienta muy potente, ¿no? Desde el punto de vista del futuro de los pagos, ¿no?, para nosotros hay como cuatro grandes actores, ¿no?, cuatro grandes stakeholders, ¿no? Los consumidores, donde fundamentalmente piensan en su experiencia de usuario, en una oferta y servicio completo. Aquí la oferta empieza a transformarse hacia un modelo también de demanda, ¿no? No solo va de lo que me ofertan, sino lo que yo demando, y por lo tanto el consumidor, en esa dinámica de que tengo mucha información y soy capaz de decir lo que quiero, pues puede elegir, ¿no? Y sobre todo la parte que tiene que ver con la pre y la postventa, ¿no?, el valor añadido que tienen las compras. Por otro lado, los comercios que tratan de omnicanalizar la relación con el cliente, ¿no?, de estar en toda su relación. Y esa conectividad y digitalización que antes nos referíamos, que va a permitir una personalización en base a tendencias, datos, comportamientos, etcétera, ¿no? Este es un ejemplo claro, ¿no?, de que cómo los pagos están transformándose en el mundo, ¿no? JP Morgan Payments dice claramente que es muy probable que en Estados Unidos, en 5 años, el pago instantáneo supere a las tarjetas. Es verdad que el ámbito de operativa norteamericano cambia mucho con respecto a Europa, porque los precios no están regulados y son mucho más altos, y mientras aquí pagamos a lo mejor 30 puntos básicos de comisión en las tarjetas, y en Bizum tratan de ir por lo mismo, en los pagos alternativos a veces incluso más, en Estados Unidos una tarjeta normal paga 1,5, 1,7 en un Walmart, es decir, 5 veces más, ¿no? Y por lo tanto allí los comercios se han aliado para decirle a las marcas y sobre todo a la Reserva Federal: no estamos dispuestos a pagar estas comisiones por vuestro servicio, ¿no?, cuando hoy en día con la electrónica no nos haría falta, ¿no? Y en España lo que estamos viendo es que está habiendo una transformación, que ahora entraremos en el detalle, de la cadena de valor, ¿no? Es decir, fijaros que el conjunto de los servicios tecnológicos en España en el año 26 ascenderá a 34.000 millones de euros, y solo la industria de pagos controla un 12% de eso. La mayoría lo controlan otras actividades fuera de lo que es la industria del pago, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues el crecimiento de los pagos junto al comercio global y nuevos proveedores, todos en uno, ¿no?, nos llevará a una dinámica de comportamiento donde vemos claramente la tendencia de ir a oferentes todo en uno, ¿no? Es decir, el pago tiene que aliarse con servicios a su derecha y a su izquierda. A su derecha por el lado de, por supuesto, financiación adaptada al cliente, financiación automática, financiación basada en situaciones permisivas o decisivas, por reglas de negocio, nada de tener que estar buscando scorings de clientes en tiempo real, sino ir por sistemas de reglas, ¿no?, en función de edades, en función de estadística, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, a eso que tradicionalmente hemos llamado el pago, podemos añadirle la financiación, podemos añadirle el tax free, podemos añadirle todo lo que tiene que ver con seguros de protección de pago, que van muy aliados a una compra a veces incluso compulsiva, y también toda la parte de integración financiera de los servicios, ¿no?, para que todo el proceso del pago se pueda gestionar de una forma eficiente, ¿no?, y podamos saber en tiempo real si una operación concreta la hemos cobrado o no. Hoy funcionamos en muchos casos, ¿no?, por reglas globales de información, ¿no? Antes he bajado a recepción y estaba el jefe de recepción discutiendo con el recepcionista que le descuadraba a Mastercard 20 céntimos, ¿no? Y es porque todo lo hacen manual, ¿no? Todo esto tiene que integrarse de una forma única, ¿no? Pero también en ese panel de posicionamiento lo que vemos arriba a la derecha es que están apareciendo actores que lo que están yendo es más allá de eso, ¿no? Y no solo dan todo esto que digo, sino que además están creciendo por la izquierda
con toda la parte de software y hardware añadida a su servicio, ¿no? Están permitiendo, de alguna forma, transformarse en esos oferentes todos en uno, donde combinan en torno al pago, el software, el marketing, la fidelización y las finanzas integradas, ¿no? Esto creo que es relevante porque es un poco hacia donde vamos. Aquí podemos un poco ver en la cadena de valor, ¿no? Cómo nosotros desde SIPEI creemos que el software y los pagos deben combinarse para ofrecer una mejor experiencia a los clientes, ¿no? Al final creemos que los ecosistemas se están consolidando, ¿no? Y al final, en la parte de nuestra industria de los pagos, vencerán aquellos que entiendan que cuando quieres dar servicio en un hotel tienes que entender de la industria del hotel. Porque una parte importante de lo que hace el hotel no es solo cobrar, es cómo cobra, ¿no? Y para saber cómo cobra tienes que integrar todo en uno y esa es una de las claves de la integración de esos ecosistemas, ¿no? Por supuesto, combinar la potencia, ¿no? de una propuesta de valor con una tecnología todo en uno, que sea fácil, sin fricción, combinada, ¿no? Y que de alguna forma nos permita, y aquí lo vemos fácil, ¿no? Cómo es nuestra cadena de valor respecto a, o cómo era, mejor dicho, en el 2022 respecto a diferentes actores que nos prestan servicios de pasarela, de procesamiento, de pagos alternativos, de adquirencia, etcétera, ¿no? Y todo en uno se puede llegar a integrar, ¿no? Si evolucionamos y vemos cómo es la cadena de valor de hoy de la compañía, vemos que no solo integramos todo lo que tiene que ver con el pago hacia los CMS, sino añadir todos los servicios que permiten dar un servicio todo en uno, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo desde SIPEI? A través de alianzas, colaboraciones, adquisiciones, partnerships o desarrollos propios, ¿no? Con actores que en el mercado son especialistas en esa industria, ¿no? Y que de alguna forma nos van a permitir claramente dar ese servicio de una forma única y, como digo, todo en uno. Es verdad que a los clientes corporativos, a los clientes grandes, solemos adaptarnos, muy tailor-made, muy un poco lo que necesitan, pero a los clientes pequeños la idea es bandelizar, ¿no? Me decía el CEO de Bonpreu, que es cliente nuestro, decía, es que yo no soy Mercadona, yo no tengo 1000 técnicos, yo tengo 20, entonces con 20 tengo que arreglarme con buenos partners, buenos proveedores que me ayuden, porque si todo lo tengo que hacer con 20 personas me resulta imposible, ¿no? En conclusión, la transformación de los pagos basada en una compra sin fricción, en una mejora de la experiencia de usuario, tanto del comercio como del consumidor final, y sobre todo en una disminución, ¿no? del abandono de compra y por lo tanto del pago, nos lleva sin dudas a un aumento de la conversión, a un aumento de los ingresos y sobre todo a un modelo de fidelización mejor con el cliente, ¿no? El futuro de los pagos pasa por la orquestación y la integración de todas las soluciones de compra, hacer todo en uno, es decir, que no tenga que integrarme muchas veces con mucha gente, sino solo de una forma única, ¿no? Y además eso me va a generar una reducción de mis costes, ¿no? Porque al final lo voy a hacer a través de proveedores que me van a dar una capacidad de no tener que estar dedicando tiempo a muchas integraciones. Y en ese concepto de la cadena de valor, ¿no? Pues, perseguir el fin único, que es ofrecer soluciones digitales de compra y pago que involucran al consumidor, ¿no? Bueno, en resumen, esto es lo que os quería contar y gracias por haberme escuchado, ¿eh? ¿Puedes explicar un poco la empresa? ¿La empresa? Sí, sí. ¿A qué te dedicas? Tengo una tienda, un supermercado. O sea, una cadena de alimentación, ¿no? Especializada. A ver, al final, desde el punto de vista de pagos, fundamentalmente nuestra aportación es la integración con el software de punto de venta. Lo que facilita es una menor fricción en el momento de... Tengo e-commerce también. En el punto de venta o en e-commerce. Es decir, de hecho, al ser una plataforma omnicanal, una de las ventajas que tiene es que las transacciones son combinadas y tú puedes ver en la misma plataforma las transacciones que te llegan de un sitio, incluso que te llegan de otro, ¿no? Entonces, en la integración, lo que facilitamos es que, primero, o trabajes con nosotros o con los bancos que tú desees, nuestro modelo es multiadquirencia, ¿no? No exclusivo, y eso de alguna forma te va a facilitar la posibilidad de que en el momento de vender el pago sea muy rápido, sea instantáneo, ¿no? Pero en realidad detrás de eso hay todo un modelo de automatización y de mejora de la conversión, ¿no? Que te va a permitir, ¿no? Cero errores en el momento del cobro. Hay muchas veces dobles tecleos, hay fallos de conexión, en fin, cosas que te puedes evitar, ¿no? Incluso operativas
o funcionalidades como el offline, que se va a reimplantar en el mercado español, ya lo hacen los grandes, ¿no? Y que te van a permitir facilitarte la vida, pero también el desanonimizar, ¿no? Si tienes online, y en el online generalmente sabes quiénes son tus clientes, ¿no? En el físico igual también, porque tienes un modelo de fidelización que también sabes quién es tu cliente, pero a veces no ocurre. A veces en las tiendas físicas vienen clientes y no sabemos quiénes son, y en el online si lo sabemos, bueno, pues nosotros podemos desanonimizar toda la tienda, todo el pago en la tienda física, con lo cual cada vez que va un cliente a tu tienda, si lo tenemos por el lado online controlado, vamos a saber quién es, ¿no? Y eso te va a combinar la información de ese cliente respecto a ti, ¿no? Y luego todo el posicionamiento en cuanto a la integración de los sistemas administrativos, ¿no? Al final lo que vamos a hacer es que en la parte administrativa, ¿no? Toda la integración, toda la contabilización, lo vas a poder automatizar, ¿no? Si además le sumas toda la cadena de valor de, por ejemplo, no sé qué vendes en tu tienda online, ¿no? Pero nosotros hacemos tax free, por ejemplo, ¿no? Pues podrías automáticamente, a la vez que estás vendiendo, hacer tax free automático, ¿no? Y eso te permitiría que aquellos clientes que tienen derecho, de hecho es obligatorio el tax free, no lo dice nunca nadie, pero el tax free es una norma obligatoria para los comercios. Es decir, es verdad que va vinculada a comercios exportables, o sea, productos exportables de unas determinadas características, ¿no? Y que además tienes que acreditar teóricamente cuando sales por las fronteras, ¿no? Pero de la Unión Europea, ¿eh? No en este caso de aquí, ¿no? Pero al final, de alguna forma, bueno, podrías integrar el tax free, podrías integrar en determinados casos, a lo mejor no en alimentación ecológica, pero un seguro de protección respecto a tu venta, ¿no? Incluso podríamos, dentro del ámbito de la actuación, darte ese software de punto de venta que tú estás utilizando y que no sé si es tuyo o no es tuyo. Es decir, me refiero si es un software propio, es un software de terceros. Bueno, pues en nuestra cadena de valor nosotros lo que posibilitamos es que el cliente, ¿no? De una forma paquetizada, al contratarnos, ¿no? Pueda un poco, con un contrato, llamamos todo en uno, tener todo eso embebido en el servicio. En muchos casos, y con esto termino, nosotros parte de ese servicio lo hacemos con terceros. Es decir, si mañana me dijeses, oye, me gustaría que en tu servicio me ofrecieses un CMS, ¿no? Pues yo hablaría con Marius y le diría, oye, Marius, tenemos un cliente al que le podemos implantar un CMS, ¿no? Como Marius la parte física no la tiene, pues yo me ocupo, y los pagos donde yo teóricamente pues tengo las capacidades para llevarlos a cabo, pues te lo haría yo, ¿no? Esa sería un poco la aportación de valor. Nuestro modelo generalmente es de pago por servicio, es de comisión. Es decir, comisión es verdad que hoy todavía está diferenciado el mercado en el sentido de que en el online es por transacción, y en el caso de los terminales físicos normalmente es una cantidad fija por cada terminal, ¿no? Esto de momento funciona así, ¿no? Pero estamos abiertos, y de hecho tenemos algún cliente donde vamos a un modelo que llamamos Phygital, ¿no? Que es todo por transacción, incluyendo hardware, incluyendo todo el modelo entonces es todo un pequeño fee por transacción. Eso te da una predecibilidad de tus costes, ¿no? Es decir, no más. Y luego una parte muy importante, porque es muy caja negra y con 40 minutos esto no se puede contar, ¿no? Que tiene que ver con los pagos, no solo es la conversión, es los costes. Es decir, sabéis que a nivel de costes, sobre todo en la parte de tarjetas, los precios Visa, Mastercard están regulados. Esto implica que, por ejemplo, todas las tarjetas de débito, con independencia, digamos, de la operación, a partir de 7 céntimos es gratuito, ¿no? Esto a veces no se sabe. Quiere decir que una operación de tarjeta por encima de 35 euros de media sería gratis. Los bancos esto no lo aplican, porque no lo llaman tasas de intercambio, lo llaman comisión, ¿no? Entonces, al llamarlo comisión, ya no está regulado, es un precio distinto, funciona de otra forma, pero esto se podría ver, porque está regulado, y un decreto de hace ya 10 o 11 años que limita el precio de las comisiones bancarias, ¿no? Y los bancos muchas veces esto no lo aplican porque no te lo cuentan, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante, porque a la hora de calcular los costes operativos de la tarjeta, ¿no? Trabajamos mucho con caja negra, ¿no? No sabemos exactamente las tarjetas que estamos procesando si son de débito, por lo tanto son muy baratas, si son de crédito siguen siendo baratas, o si son ya corporativas o extranjeras donde pasan a ser un poco más caras, ¿no? Todo esto, una pasarela de pagos es lo que te hace. Y además pudiendo balancear y trabajando en paralelo, ¿no? Con varias entidades a la vez, ¿no? De forma que podrías decidir por un inteligente balanceo, ¿no? Las tarjetas de Caixa las llevo a Caixa, ¿no? Las de BVA, y todas las demás al Santander, ¿no? Porque hace un mejor precio, o implantar políticas de conversión de divisa que te dan comisión positiva, etcétera, 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 etcétera. ¿Y en online integráis también eso? Sí.
De hecho, Bizum, que es a veces un desconocido, Bizum tiene funcionalidades que casi nadie conoce. Bizum tiene pago recurrente. Tiene suscriptibilidad. Tiene incluso la posibilidad de hacer como en tarjetas un modelo de preautorización con cambio de importe para cuando hay peso y hay un cambio, ¿no? O productos perecederos. Bizum tiene posibilidades que no se están utilizando en el mercado. Pues yo soy con Redsys y Bizum, paro recurrente no lo veo. Es que Redsys todo lo hace en modo... No es una caja no negra, sino purísima. Sí. Entonces hay que buscar alternativas. Sí. Buenas gracias, pero al final Redsys es barato. Yo soy una tienda que he empezado hace poco, voy creciendo, pero todo lo coste es mucho para mí. Yo estoy buscando alternativas porque Redsys pues, me da problemas en el e-commerce, la toma de las tarjetas y Bizum pues quiero tener enterado porque como quieres tú, el móvil hoy esa forma de pago de Bizum es mucho más. Sin duda. Toda esa parte te la podemos contar con detalle y estoy seguro que podemos aportar de capacidad. Seguro. Una pregunta. Yo, por ejemplo, tengo B2C y B2B. El B2B pagan por transferencia. Lo que pasa es que a la gente lo de la transferencia, a algunos les cuesta un poco coger el móvil y hacer la transferencia. ¿Aquí hay alguna solución fácil para ese cliente? El pago por transferencia, el inconveniente que tiene ventajas. Por ejemplo, es más segura, no tiene chargebacks, no tiene retrocesos, no tiene reclamaciones. Una transferencia es algo que una vez hecho no tiene capacidad de... Pero el inconveniente muchas veces es que en el momento de la transferencia tiene que estar presente el consumidor, ¿no? Y eso a veces representa un problema. Hay alternativas para poder hacerlo, ¿no? Como es la iniciación de pagos, ¿no? Es un proceso dentro del mundo de las transferencias que te permite esa parte, ¿no? Pero va muy adaptado a determinados productos o determinados importes, ¿no? Sería cuestión de analizarlo, pero hay alternativas a la transferencia básica. Es como el pago por link, ¿no? El pago por vínculo, ¿no? Que tiene el inconveniente de que descontrolas el proceso en el que el momento el cliente paga, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues tienes que tenerle una flexibilidad mayor para que él decida cuándo va a pagar, ¿no? Pero hay alternativas para ese tipo de cosas. El pago también es muy local, a la vez que es global es muy local y entonces hay que adaptarlo muy mucho a los consumidores, ¿no? O sea, de hecho, hay una diferencia brutal entre cómo se consume el pago en el norte de España con el sur de España. Entonces hay que adaptarlo mucho a cada circunstancia, a cada mercado. Bueno, pues nada, si no tenéis ninguna otra cuestión, muchísimas gracias a todos. Gracias.